Continuamos en este batiburrillo y ahora recibimos los secretos de Gonzalo. Don Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Neri. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Jordi? Encantado de estar aquí una semana más con todos vosotros, aquí en esta casa, como siempre, con esta maravillosa audiencia. Una semana más con los secretos de Gonzalo. Con los secretos de Gonzalo. Y bueno, y una semana más tenemos que incidir en el tema, ¿o no? Sí, porque yo llevo, la verdad es que sorprendido, por un lado, lo que está pasando con Madrid, y por otro lado, a la expectativa de lo que continúa diciendo tú y si se mantiene o no, y nos deja traer turistas alemanes. De momento... Desoyendo lo que diga incluso el propio gobierno de Berlín, según han anunciado. Uh-huh. Ojalá sea así y nos empiecen a aterrizar y... Bueno, sí, porque esos ratios de contagiados no bajan. No bajan. Y en Madrid, bueno, de hecho ya antes nos llegaba una noticia que encima es que no va a aplicar ni las medidas que le pide el propio gobierno. Pero es que sigo escuchando diferentes entrevistas a médicos de atención primaria que están auténticamente desesperados, desbordados, solicitando ayuda, solicitando medios para poder hacer su trabajo, ¿no? Hablan de una desigualdad entre los barrios en cuanto a medios, que es lo que está llevando a este mayor problema de colapso en la ciudad, ¿no? A ver cómo lo llevan, si Ayuso sigue manteniendo esta línea, si al final ofrece medios, si al final interviene el gobierno, a ver qué es lo que van a hacer, pero esto tienen que solucionarlo cuanto antes. Bueno, yo también decía que seguíamos incidiendo en el mismo tema, porque es que todos los días nos encontramos con algo nuevo con el COVID. Sí, claro. Es que sí, claro, y cosas que sorprenden, ¿no? Como las partidas de 6.000 millones de euros que se dieron por comunidades y que se van distribuyendo de acuerdo con la cantidad de enfermos y la cantidad de positivos por PCR. Entonces, si se está inyectando dinero, ¿dónde están esos medios? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde está yendo ese dinero? Sí, esa es mi gran pregunta, ¿no? Y cómo es que Madrid, que es el punto neurálgico, que somos récord a nivel europeo, se supone que desde Europa están inyectando dinero a nivel comunitario, ¿y dónde están esos medios que no se ven en la calle? No lo entiendo. ¿Dónde están los rastreadores? ¿Dónde están los rastreadores? ¿Dónde están esas pruebas de PCR? ¿Dónde está el reforzar también un momento dado con material, no solo sanitario? Es que material y personal saturada, tienen que hacer vacaciones, hay mucha gente que está de baja y necesita más personal, más personal. Técnicos. ¿Dónde está ese personal? Pero volvemos también a lo mismo de siempre, Jordi, porque vamos a ver, desde hace años, no estoy hablando de que el año pasado, el anterior, desde el 2015, más o menos, ¿vale? Las mareas blancas, todo ese personal sanitario de toda España. Cuidado, es cierto que en comunidades ha sido muchísimo mayor la diferencia, pero de toda España gritaban, alarmaban y pedían que se le prestara atención a la sanidad pública. ¿Por qué? Pues porque se estaban quedando sin recursos, se estaban quedando sin personal. Años denunciándolo. Y ahora nos encontramos ante que los primeros que tienen que estar al frente de toda esta situación son precisamente ellos, los sanitarios, los hospitales, los centros de atención primaria, y no tienen. No tienen recursos. Estamos pagando justamente esas carencias. Pero lo más alarmante aún si cabe es que en estos últimos 6-8 meses que nos hemos encontrado con toda esta situación, que hemos tenido un momento de respiro en el aspecto que después del confinamiento, ¿qué se ha estado haciendo? No se ha reforzado, porque vemos que en Madrid no se ha reforzado nada. Si esta ola continúa, también veremos las carencias que tiene el resto de comunidades autónomas. Por descontado, sobre todo grandes ciudades, claro. ¿Entiendes? O sea, ¿a dónde ha ido todo ese dinero? Esa es la pregunta del millón. Y sobre todo que ni siquiera con una pandemia de este calibre, que es a nivel mundial,
parece que no hay ningún acto de reflexión a la hora de reforzar aquello que es verdaderamente importante en una sociedad. Y no solo te hablo de sanitarios, pero sobre todo a nivel sanitario, que como tú bien dices, ya llevan muchísimos años reclamando medios, reclamando condiciones salariales, reclamando contratación, una contratación digna. O sea, hay mucha gente que va con contratos de mes en mes. Y disculpa, y de hora en hora. O sea, ya bueno, el que tiene uno de 3 meses o un mes dice, bueno, en un mes estoy, pero y de hora en hora. Es que eso es increíble. Es increíble. Es increíble. Mira, yo llevo tiempo, bueno, hablándolo con distintos colaboradores, no sé si a ti también te lo dije la semana pasada, si no, te lo digo esta porque viene al hilo de lo que me estás diciendo. ¿De qué país estás hablando? ¿De España? ¿Verdad? Porque parece y en Europa, sí, ¿no? Y estamos en Europa, ¿no? El primer mundo. No, yo pensé que me hablaba de África o de un país tercermundista o algo así. No, ¿de dónde me hablas? Estamos hablando supuestamente de España. De España. Sí. Que eso ocurre aquí. Campeones del mundo de fútbol 2010. Ojo, ojo. Eso sí. Y ahí éramos todos españoles. Exacto. Y muy españoles y muchos españoles, como decía aquel. Exacto. Que bueno. Vamos a ver, Jordi Gonzalo, los secretos. Ya de entrada, los secretos comienza hoy bien, ¿eh? Bueno, ya de entrada. A ver, siempre soy sanitario, voy a procurar siempre romper una lanza con los míos. Exacto. ¿No? Entonces, el respeto a la bata blanca se tiene que tener de todas. Y en todos los sectores y en todos los ámbitos. Entonces, lo que se está haciendo con la sanidad ya desde hace un montón de años, es verdad, ¿no? Lo que no es nuevo. Que no es algo nuevo, pero bueno, como yo soy el nuevo, soy yo en las ondas, entonces aprovecho el ratito que tengo para romper siempre una lanza en favor de la bata blanca en todos los ámbitos. Y aquí, creo que se merece. Y tú sabes que los micrófonos para romper a favor de la bata blanca, de la educación, de lo que de verdad debe de tener fortalecido el bienestar social, y lo tiene que tener bien fortalecido el Estado, gobiernos autonómicos, etcétera, etcétera. Aquí siempre. En definitiva siempre. Es lo que hace grande un país. Exacto. Mira, Jordi, hoy queríamos hablar contigo porque, claro, octubre, dentro de poquito ya estamos en pleno mes de otoño. Yo sinceramente, ya desde que entró el otoño, yo no sé si es que es por esto, por la edad, que ya el cuerpo nota que sigue haciendo calor, cuidado. Sí, no, está haciendo mucho calor. Pero sí, como que el cuerpo nota, oye, no, que ha cambiado la estación, ¿no? Y tal. Y esa media gripe, o ese medio resfriado, ¿vale? Que yo siempre lo achaco al aire acondicionado que tenemos en estos estudios, ¿vale? Pero bueno, porque claro, ahora surge la duda de la gente, ¿cómo diferenciamos? Porque los síntomas gripales, catarrales, son muy parecidos al famoso COVID. Al famoso COVID, sí señora. ¿No? Pues ¿cómo se diferencia? O sea, ¿cómo podemos diferenciar? Porque a mí me da hasta rollo de estar diciéndote ahora, es que estoy media gripa, no vaya a ser que piense que Neri tiene el COVID, ¿no? O estás contagiada. Vamos a ver, dime. Me gusta que me hagas esa pregunta. Vale, venga. De entrada, ahora voy a explicar las enfermedades de invierno, pero ya que me lo preguntas de la forma en la que me lo has hecho, hay un síntoma que parece que en los estudios coinciden en que es clave y determinante, que es la fatiga. La fatiga, el cansancio excesivo. Y entonces, cuando todos hemos estado catalogados... O sea, pero sumado. Sí, sumado siempre a otros síntomas, ¿no? Pero esa sensación de agotamiento y que no se sabe por qué y que no se justifica con nada es característico de la COVID-19 más a menudo que lo que puede ser un simple catarro, que puede ser una gripe, porque la gripe nos tumba de forma progresiva, nos duele la espalda, pero una vez se nos van los síntomas ya no tenemos que ese cansancio que nos arrastra. Una vez dejamos de tener fiebre, que es lo que nos tumba, la fiebre, entonces ya dejamos de arrastrar ese agotamiento o ese malestar, en definitiva. La COVID sí que mantiene, incluso días después de la ausencia de síntomas, ese cansancio por encima de lo normal y en un porcentaje muy elevado de la población infectada. Pero bueno, estamos, como tú bien dices, entrando en el otoño, donde empiezan multitud o una gran cantidad de enfermedades preinvernales. Sí.
cambio estacional, con lo cual supone también un estrés para el cuerpo en cuanto a cambios de temperaturas, que si vienen lluvias, no vienen lluvias, que si por la noche empieza a hacer más fresquito, cae más humedad, ya está cayendo una relantada aquí en el sur, sí, que se nota. Ya por la noche el fresquito se nota, primera hora de la mañana una chaquetita no molesta. Y durante el día sigue haciendo mucho calor y mucho bochorno, esos cambios de temperatura generan un estrés en el cuerpo. Ese estrés en el cuerpo, quieras o no, facilita esas enfermedades oportunistas que nos pueden afectar. De ahí que los entretiempos, sobre todo de cara a verano a invierno, en esta época así de otoño, es cuando la época de más gripes, de más catarros y demás. Entonces vamos a hacer una pequeña comparativa, si te parece bien, sí, de lo que es un catarro, de lo que es una gripe, de lo que es la COVID, qué síntomas tienen en común y cómo podemos hacer para, a primera vista, poder diferenciarlos. Siempre no pretendo que nadie se autodiagnostique, sino sobre todo que hay un síntoma que es determinante, que puede decantar la presencia al facultativo, que es la fiebre. Pero la gripe también te da fiebre. Sí, pero el catarro no. El catarro es algo más liviano. La gripe, aunque no olvidemos que es una enfermedad de declaración obligatoria. Sí. Con lo cual, digamos, a nivel personal de ciudadano de a pie, creo que es la mejor manera de poder diferenciar algo que pueda ser necesario que ir a ver al médico o no hace falta, ¿no? Y esa diferencia puede estar en la fiebre. La fiebre es el síntoma característico de que hay una infección, que el cuerpo no solo se está defendiendo de forma activa, sino que además nos deja con una cierta inhabilitación temporal. Necesitamos descanso, necesitamos dormir más, necesitamos calmar o bajar nuestro nivel de actividad, porque hay un síntoma que está quemando muchas energías, que es la fiebre. Ese, digamos, es el principal síntoma característico que tiene el catarro frente a las otras dos que merecería ya acercarse al centro de salud y que sea el médico el que determine con las pruebas específicas si es una cosa o si es otra. Pero bueno, hablando de síntomas, también hay otros síntomas que diferencian, ¿no? No olvidemos que son 3 enfermedades. Primero de todo, decir que son 3 enfermedades víricas. Dices, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Son enfermedades que están ocasionadas por virus, todas las 3. No hay bacterias, no hay protozoos, no hay nada más que virus. Eso significa, y sí lo quiero repetir y no me cansaré de repetirlo para nuestra audiencia, que los antibióticos ahí no sirven para nada. Primero de todo, que ante una enfermedad que pueda sospecharse de ser un catarro, de ser una gripe o de ser la COVID, los antibióticos no sirven para nada, son contraproducentes. Porque de entrada nos va a barrer la flora simbiótica del intestino, que nos ayuda a estar más fuertes en cuanto a nuestro sistema inmunológico, y por otro lado, si no hacemos correctamente el tratamiento, estamos dando antibiótico, estamos manteniendo o permitiendo que hayan bacterias en presencia de una cantidad de antibiótico que puede no ser la adecuada, fomentando así lo que se llama la resistencia a los antibióticos. De ahí que cuando hagan falta esos antibióticos porque hay una infección bacteriana oportunista, no funciona. Necesitamos más dosis o antibióticos distintos y cada vez más potentes. ¿Que es posible que, por ejemplo, una gripe se complique y hay una infección oportunista bacteriana? Por supuesto. Y entonces ahí es cuando hacen falta los antibióticos. Ya el médico nos mandará, si lo ve oportuno, de acuerdo con la sintomatología, si ha cambiado la sintomatología, si empieza a haber secreción de pus a nivel nasal, a nivel de expectoración, de pecho, ya lo valorarán y así mandará el antibiótico que considere oportuno. Pero mientras tengamos el simple estado gripal, ahí no es necesario el antibiótico. Y repito, aunque lo tengamos en casa porque se nos ha quedado un resto de otra gripe que pasamos el año pasado. Exacto. Y tuvimos que tomar ese antibiótico. No hay que tomarlo. No hay que tomarlo si el médico realmente así nos lo indica, porque hay una infección bacteriana oportunista secundaria a un catarro o una gripe o lo que sea. Pero lo que vamos a hablar hoy son infecciones víricas. Lo único que es capaz de frenar
estas enfermedades como tal, algunos antivíricos específicos, el sistema inmunológico alto y luego determinada sintomatología, como es el caso de la COVID, que da una sintomatología muy específica, y hay fármacos que están a nivel hospitalario que se dan específicamente para tratar esos síntomas. Pero de entrada, indicarles a nuestra audiencia que vamos a hablar de enfermedades víricas y repito, una vez más, que no me cansaré de repetirlo, que los antibióticos no sirven para las enfermedades víricas. No. De ahí tenemos, lo más conocido desgraciadamente y lo más nuevo que tenemos ahora, que es la COVID-19, vírica, el virus para todos conocidos, el SARS-CoV-2, es un virus característico, un coronavirus muy característico, muy concreto y muy identificado. Esto nos da una sintomatología muy concreta que la hemos visto durante estos últimos 9 meses, que se va conociendo cositas nuevas y que precisa de unos medicamentos concretos de acuerdo a cómo van apareciendo cada uno de los síntomas. La gripe también está causada como un virus, como hemos dicho, es un virus diferente, es un influenciavirus que se llama. Es de una familia completamente distinta al SARS-CoV-2 y de hecho hay 4 tipos. Se dividen en el tipo A, en el B, en el C y en el D. Los que normalmente nos dan epidemias o nos atacan cada año son los del tipo A y los del tipo B. Del tipo C prácticamente no nos afecta a los humanos y los del tipo D son virus de gripes que se dan sobre todo en animales. Entonces, de esos virus de influencia, los que nos generan... Pero siempre se dice, por ejemplo, esos 2 tipos, el A y el B, que es el que suele darle a los humanos. Sí. También se dice que todos los años cambia. Sí, porque el virus de la gripe, este influenciavirus, es parecido en cuanto a estructura al COVID. Tiene una cápsula que lo protege, es como si fuese una pelotita de golf, ¿sabes? Esas pelotitas de golf que tienen esos agujeritos. Todo lleno de agujeritos. Exacto, pues en esos agujeritos tienen, digamos, una serie de proteínas, que son la proteína H y la proteína N. Esa proteína H y la proteína N es la que va cambiando a lo largo de los años. El virus, no es que el virus mute como tal, lo que cambia ligeramente es la estructura de esas 2 proteínas. Tenemos un H1N1, tenemos un H2N3, tenemos, en fin, hay diferentes combinaciones, de ahí que, por ejemplo, cuando hacen la vacuna, lo que hacen es un juego de previsiones. Combinan normalmente 3-4 cepas de acuerdo con esa combinación, esa previsión de mutación de las proteínas H y las proteínas N. A lo mejor mezclan la H2L1 con la H1N1 y con la H3N2, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces ahí eso lo meten en la vacuna porque es lo que creen que va a ser el responsable de la infección. Una de esas 3 cepas, o 2 de esas 3, o las 3 van a ser responsables de la gripe anual. Pues hacen esa previsión, a veces aciertan, a veces no dan una, pero bueno, en definitiva es lo que hacen, ¿no? Un juego de previsión, porque el virus de la gripe, el problema que tiene es que es cambia mucho. Cambia mucho. Mutante. Es mutante, o que cambia mucho esas proteínas del exterior, que es lo que permite el contacto y le permite la entrada en la célula, ¿no? Eso es lo que cambia del virus de la gripe, básicamente. Pero también tiene una facilidad increíble para el contagio, ¿no? Sí, claro. El virus de la gripe es muy fácil contagiarse, siempre por lo mismo, por las gotículas de la saliva, tanto de las toses, del habla, de la exhalación, al igual como lo que estamos viviendo ahora, o sea, con el COVID. La forma de contagio es exactamente la misma en los 3 tipos de enfermedades que vamos a ver hoy, tanto la gripe como el catarro como la COVID. El modo de contagiarse es el mismo, siempre es por esas gotículas. En el mejor de los casos, esas gotículas que se exhalan al hablar, al toser, al estornudar. Al tocarnos. Al tocarnos la cara, sobre todo, al impregnar las manos de esas gotículas, tanto de otro y luego nos tocamos nosotros, como al estornudar con la mano, claro, y ponemos delante de la mano y sin lavarnos le damos la mano al otro. Entonces le estamos pasando esas gotículas a la otra persona. De ahí la importancia de estornudar y de toser en la cavidad interior del codo, porque ahí no tocamos a nadie. Ahí está. Y por último, pues hablar del catarro, del resfriado común. Aquí hay
un batiburrillo de virus. Nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho, que son responsables del catarro común. Tenemos rinovirus, tenemos también algún tipo de coronavirus, tenemos virus, incluso el mismo virus de la gripe, diferentes variantes del virus de la gripe es capaz de generar un simple catarro común. Tenemos virus para influenza, tenemos virus incital, tenemos adenovirus, tenemos una cantidad muy extensa de virus. Y como curiosidad, por ejemplo, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de las vacunas genéticas? Sí. Bueno, pues dentro de las vacunas, de uno de los 7 u 8 tipos de vacunas genéticas, una forma de que se plantean para introducir el material genético, el ADN, dentro del organismo es a través de un adenovirus de estos que genera el catarro, atenuado, por supuesto, pero que su introducción en el organismo es muy fácil. Tiene una facilidad enorme a la hora de introducirse en el organismo. La gripe, como el catarro común, nos contagiamos enseguida. Sí. Es de fácil contagio, una enfermedad de fácil contagio. Cuando si estamos en casa 3 o 4 personas conviviendo, los 3 o 4 acaban con el catarro. Exacto. Falta que uno venga acatarrado y a los 2 días estamos todos como se suele decir, con la moquera colgada. Con la moquera. Pero los síntomas también se manifiestan antes. Los síntomas se manifiestan rápido, pues son 2 o 3 días de incubación. La gripe a lo mejor puede tardar un poquito más, pero se manifiestan rápido. En menos de una semana dan síntomas. En la COVID quizás es la que puede alargar un poquito más el periodo de incubación, puede alargarse por encima de la semana, pero tanto en gripe como en catarro los síntomas se desarrollan relativamente rápido. En 2 o 3 días se suele desarrollar los síntomas de gripe. ¿Qué síntomas estamos hablando? ¿De qué síntomas que hay comunes y cuáles se diferencian? Pues bueno, comunes, por ejemplo, tenemos que la fiebre, que es uno de los síntomas característicos en este tipo de enfermedades, pues es muy común, o sea, es de forma muy habitual, casi el 80% de los pacientes de COVID tienen fiebre. Un catarro común es extremadamente raro que nos dé fiebre, normalmente no suele dar fiebre. Pero sí ese medio corte en el cuerpo, ¿no? Sí, porque tenemos un cierto malestar. Exacto. Pero no llega a tener fiebre. En cambio, con la gripe sí. Es muy común la fiebre. De ahí que uno de los primeros síntomas que pueda diferenciarnos la presencia hacia el médico es si tenemos fiebre o no. Porque el catarro común no tiene relevancia a ese nivel, es incomodidad. Y si no tenemos fiebre podemos hacer vida normal. Simplemente, tal como están las cosas, mejor evitar el contagio a otras personas, porque no sabemos cómo están y lo que no deja de ser una lucha del cuerpo contra una enfermedad, tener un poquito de consideración, pero no es una enfermedad preocupante. Sí. El catarro común. Bueno, el catarro. Pero la gripe ha matado a gente también, ¿no? Estamos hablando del catarro común. Vale, venga, claro, va. Ya cuando hablo de primero, que si no hay fiebre, con lo cual no hay que ir al médico, si hay fiebre ya empezamos con las alertas. Otro síntoma que es relevante a tener en cuenta pues es la fatiga, lo que decíamos, la fatiga con el cansancio. El cansancio es muy común en COVID y en gripe, dura mucho menos en la gripe que en la COVID. En la COVID sí se mantiene durante el tiempo posterior a la ausencia de otros síntomas. Tengo un pequeño inciso porque precisamente esta semana hablaba con alguien que ha padecido la COVID, de hecho estuvo hasta ingresada por la COVID, y me hablaba, dice, Neri, continúo cansada. Sí. O sea, pero te estoy hablando que ella lo contrajo pues en abril, y digamos que pasó todo el mes de abril entre hospital y que se recuperaba esto y lo otro. Estamos hablando ya de octubre. Sí, de octubre. Han pasado 6 meses y continúa con el cansancio, con una fatiga crónica. Exacto, dice, muy cansada. Lo que sí me siento todo, porque le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Estás recuperado? Dice, sí, estoy bien y demás. ¿Los pulmones se le han quedado tocados? Sí, aquí como secuelas. Ahí está. Ahí están las fibrosis. Y el cansancio. Sí. Y el cansancio. Me resaltaba eso, el cansancio. E incluso por lo que he podido leer de investigaciones en Irlanda y en Estados Unidos, ese cansancio tampoco va asociado a la necesidad del aporte de oxígeno extra,
Claro. Sino que parece que va asociado a la propia enfermedad en sí, como una secuela de la propia infección. Es verdad que el nivel de fibrosis que pueda quedar como residual a nivel pulmonar va a condicionar la vida de esta persona, pero parece ser que además del problema pulmonar, o digamos independientemente del problema pulmonar, que no es poco, este cansancio se mantiene de forma, aunque a nivel pulmonar mejore más rápido o no tenga tanta necesidad o no haya tenido necesidad de que le aporten oxígeno o que no tenga tanta fibrosis en los pulmones. Sí que se nota en muchos pacientes, en un porcentaje muy elevado, cansancio durante mucho tiempo, lo que estabas comentando, que pasó la enfermedad en abril y estamos a principios de octubre y continúa cansada. Y continúa. Esto con la gripe no pasa. No, la gripe que te dura el cansancio 3 días. Te dura mientras te duran los síntomas. Una vez se te quitan los síntomas, cuando ya la fiebre empieza a remitir, ya uno está más fresquito. Eso se ve sobre todo en los niños. Que cuando pasa el tercer, cuarto día y ya de forma espontánea ya no tienen esa fiebre, ya están danzando y corriendo por toda la casa. Ya está bueno. Son buenos maestros, Los chavales son buenos maestros. Otro síntoma que sí que es común en las 3 enfermedades es la tos. La tos es un síntoma que es característico en las 3 enfermedades. Entonces, tos, lo que sí que conviene es poder diferenciar los tipos de tos, porque cuando hablamos es característica, sobre todo para diferenciar, en este caso, de esta enfermedad que es mucho más seria, que es la COVID-19, lo que es característico es la tos seca. Es más que una tos productiva, es una tos seca. Entonces hay que diferenciar esa tos seca, esa tos productiva que la genera expectoración, la falsa tos seca, que no deja de ser una tos con expectoración, pero que no somos capaces de expectorar y lo que hay es una dilución de la mucosidad. La tos crónica, que es la que viene previa por una enfermedad latente y que no tiene nada que ver con estos cambios estacionales, sino que tiene que ver con, a lo mejor, con una bronquitis crónica que lleva tiempo padeciéndose, y la tos nerviosa, por supuesto, porque hay personas que en un momento dado necesitan toser antes de ponerse a hablar, o se ponen nerviosos por algo, necesitan toser. Eso se llama una tos nerviosa o tos psicogénica, ¿no? Entonces, ese tipo de tos hay que diferenciarlo de la tos que realmente puede ser un síntoma de esta enfermedad, que puede ser la tos seca. Entonces, este síntoma es característico de las 3 enfermedades y muy característico además. Ahí sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que frenar. Y seríamos capaces de diferenciar. Claro, yo creo que sí, ¿no? Nosotros mismos, o sea, de diferenciar esas tos, ¿no? Al padecer una cosa u otra, bueno, esta tos es la que me da a mí todos los años con la gripe. O esta tos es la que me da a mí todos los años con los catarros que me cojo. ¿A cuando nos da la tos del COVID? Sí, pues básicamente porque si se junta tos y fiebre, al médico. Básicamente. No. Tú puedes tener un catarro y puedes tener tos. Sí. ¿No tienes fiebre? En principio no pasa nada. No pasa nada. Las medidas higiénicas oportunas, pero en principio si no hay esa fiebre que nos salte la alarma para ir al médico, yo ahí respiraría hondo y seguiría esperando que aparecieran más síntomas. El catarro también puede dar tos, y como hemos dicho, el catarro no es una enfermedad grave ni invalidante. Luego, si hay catarro o si hay tos con expectoración, entonces habría que ver el color de la expectoración. Si es una expectoración verdosa o blanquecina o verdosa, es propia de un catarro, con lo cual, calma, tranquilidad. Si es una expectoración amarillenta, conviene ir al médico, porque ahí ya hay bacterias, ahí seguramente hará falta algún tipo de antibióticos, pero hace falta ir a visitar al médico, aunque no tengamos fiebre. Pero ahí hay una infección también que hay que mirar. Sí, hay que mirar, las moscas. No por sospechas de COVID, pero sí porque... De que no vaya más tampoco. Y que no deja de haber otros tipos de enfermedades, ojo. Ahí está. Y que hay infecciones bacterianas también. Quiero decir, simplemente hay que, como siempre digo, el miedo no es una ayuda, vamos a ser prudentes. Entonces vamos a esperar que aparezcan unos síntomas que nos puedan guiar hacia hacer un diagnóstico diferencial, que no lo haremos nosotros, pero sí nos permite el correr o ir al médico
o quedarnos en casa y esperar si hay más síntomas o si la cosa empeora, para evitar la saturación y simplemente para evitar los falsos positivos y los falsos negativos, claro. Para que no nos manden a casa con sospechas, sino que vayamos con una sintomatología clara y que nos puedan hacer las pruebas y determinar que realmente lo que tenemos es lo que tenemos. Vale. Por otro lado, hay toda una serie de síntomas que ya son más variopintos, como pueden ser los dolores musculares, que es característico de la gripe. Es raro que un catarro nos dé unos dolores musculares relevantes. El dolor de garganta, por ejemplo, que así la COVID no nos da dolor de garganta. Es muy raro que alguien con COVID tenga un dolor de garganta, pero sí es muy común que alguien con catarro tenga dolor de garganta. La gripe a veces da dolor de garganta, pero ahí ya tenemos, digamos, el comodín, que es la fiebre. Si ya vemos que hay fiebre y dolor de garganta, pues seguramente sea más una gripe que un catarro. Vale. Si no tenemos fiebre, simplemente tenemos 3-4 días de dolor de garganta, pues habrá sido un catarro que nuestro propio cuerpo ha eliminado, con lo cual, tranquilidad. Vale. La diarrea, que a veces tanto la COVID como la gripe puede ocasionar, que el catarro no da diarrea. El dolor de cabeza, que es común en la gripe, es raro que un catarro nos dé un dolor invalidante, y también la COVID no suele dar un dolor de cabeza fijo, sino que ocasionalmente a veces puede, en algunos casos puede dar dolor de cabeza, pero no es un síntoma preferencial. Los mocos, la rinorrea, los mocos por la nariz, que es muy raro que un enfermo de COVID tenga mucosidad por la nariz. A veces la gripe sí ocurre que nos da rinorrea, y lo habitual es que cuando estamos acatarrados tengamos moquera constante. Entonces, es asociar a una serie de síntomas característicos de lo que pueda ser el catarro, que nos pueda diferenciar, sobre todo, de lo que más nos preocupa ahora, que es la COVID. Entonces, siempre que veamos, por ejemplo, no hay fiebre, tenemos rinorrea, estornudos. Los estornudos son característicos del catarro. La gripe no suele dar estornudos, no suele generar estornudos, y la COVID no genera estornudos. Con lo cual, si tenemos a alguien al lado que está estornudando, pueden pasar dos cosas: o que tenga un catarro o que tenga un proceso alérgico. Claro. Pero en principio, hombre, evidentemente, si es un catarro tampoco apetece estar al lado de nadie por si las moscas, ¿no? Por supuesto, pero que eso es un síntoma característico de esta enfermedad, que, por ejemplo, con la COVID-19 no aparece. Fíjate, por eso te comentaba yo a ti al principio, ¿no? Hasta yo, que estoy como media gripada o media catarrada, que por lo que acabas de explicar creo que estoy más acatarrada que agripada, ¿vale? Claro. Claro, pero ante el COVID está todo el mundo. ¿No te acuerdas que te dije al principio? No vayan a pensar que tengo la COVID, ¿no? Claro, claro. Está todo el mundo como, uy, cuidado, cuidado. Claro. ¿no? Es que, entre todo el miedo que nos ha caído encima, que llevamos, y que no me cansaré de repetir, esa campaña de miedo, que es la peor pandemia que se ha podido generar, la campaña de miedo, evidentemente, cuando aparece un síntoma fuera de lo normal, ya estamos todos temerosos de qué es lo que va a pasar. Con lo cual, de aquí, como siempre, lo que buscamos es, en la medida de lo posible, tranquilizar a nuestros oyentes y, sobre todo, dar alguna sintomatología clara de lo que pueda ser algo que no es COVID. Entonces, el COVID siempre cursa, o mayormente con fiebre y mayormente con tos, con un cansancio que además es brusco, de aparición brusca. No es como la gripe, que empieza a darnos poquito a poco un trancazo, que dices, uy, me parece que estoy pillando un trancazo, empieza el dolor de espalda. Exacto. Y una tos que normalmente suele ser seca. Si tenemos este cuadro, que es la mayoría de enfermos de COVID tienen estos síntomas, luego vendrán otros más variopintos y diversos, pero en la fase inicial tienen esta sintomatología. Entonces ya podemos acudir al médico y decir, bueno, que nos hagan las pruebas pertinentes y que ya sea el médico el que diferencie si es gripe o es COVID con las pruebas características de diagnóstico. Si por otro lado lo que tenemos es ausencia de fiebre, estornudos, rinorrea,
y no estamos con dolores especiales en todo el cuerpo, pues en principio podemos estar tranquilos, que si no aparece un síntoma más característico de esa enfermedad, no tiene por qué ser COVID. Vale. Que es lo que quiero transmitir a la audiencia, que son enfermedades que se parecen mucho, que son enfermedades que una la tenemos porque la tenemos afincada aquí, y la otra es la campaña que toca, porque cada año nos vienen a visitar en esta época del año, son como los turistas que vienen también por octubre, si este año les dejan. Pero de momento, el catarro y la gripe vienen. Los turistas ya veremos. O sea, se han cerrado mucho las fronteras, muchos espacios aéreos, se han confinado a la gente, pero oye, esas gripes, esos catarros siempre aparecen. Eso siempre aparece. Y fíjate, precisamente a los que nunca invitamos, ¿no? Fíjate, sí. Por eso, que esos no son bienvenidos. Los turistas sí, no son bienvenidos, el resto no son bienvenidos. Ahí está. Bueno, Jordi Gonzalo, los secretos de Gonzalo, ¿algo más que comentarnos? Simplemente unas medidas de prevención. Vale. Si me vas a permitir, medidas de higiene. Lavarse bien las manos, lavarse la cara incluso, evitar tocarse la cara y demás. Tener en cuenta, hay una sintomatología que es característica de la COVID, que no he hablado, que es la pérdida del gusto y el olfato, que es muy característica de COVID. Algunas veces la gripe también lo da, y algunas veces el catarro también lo da, pero es mucho más frecuente en los pacientes de COVID. En los pacientes de COVID, sí. Vale. Incluso, al igual como el cansancio, perdura en el tiempo. Así como en el catarro es algo puntual de 2-3 días, en la COVID perdura en el tiempo. Vale. Pues en cuanto a prevención, pues básicamente lo que ya sabemos: mascarillas, geles, higiene de las manos, distancia social. Sobre todo eso, beber mucha agua. A nivel más concreto de enfermedades de época, de temporada, dormir bien, alimentarse bien, y sobre todo estimular las defensas, como siempre digo. Tenemos vitaminas como la vitamina C, como la vitamina D, que son importantísimas en esta época del año. Tenemos minerales como el selenio, como el zinc, importantísimos en esta época del año porque nos harán subir las defensas. Plantas medicinales que nos van a ayudar para aumentar las defensas inespecíficas, como puede ser el líquen de Islandia, como puede ser la equinacia, como pueden ser productos de origen natural como los propóleos, las jaleas reales, que son especialmente indicados para ayudar al sistema inmunológico, hongos como el reishi, shiitake, maitake, champiñón del sol, que nos van a ayudar a defendernos contra cualquier tipo de enfermedad, en concreto contra los virus. Pero cualquier tipo de enfermedad, las defensas inespecíficas actúan de forma eficiente para prevenir todo tipo de enfermedades y para ayudar a superarlas, en definitiva. Básicamente eso, o sea, tener en cuenta esas diferencias de las que hemos hablado, con prudencia, sin miedo, con tranquilidad, hacer especial hincapié en la fiebre, en la fatiga, sobre todo en la tos, y en estos casos diferenciar con los estornudos y la rinorrea para poder diferenciar un catarro de lo que pueda ser algo que necesita la visita de un facultativo. Vale. Prevenir en todo lo que se pueda. Y para cualquier duda, aquí estamos. Se pueden dirigir a nosotros, a los secretos de Gonzalo. Dame tu teléfono y en la página. En la página de Facebook Los Secretos de Gonzalo, en el correo electrónico lossecretosdegonzalo@gmail.com, o más, de una forma más rápida, a través del teléfono, a través del WhatsApp, en el 619-79-1009. Repito, 619-79-1009. De todas formas, la próxima semana te volvemos a tener en nuestros estudios. La próxima semana estaremos aquí. Si hay alguna pregunta dirigida a los estudios de Radio Faro, pues estaré encantado de responderla la próxima semana. Jordi Gonzalo, Los Secretos de Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Neri. Buenas tardes. Me has aclarado un mogollón de dudas, que lo sepas.